Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, debo confesarles, me ha resonado muchísimo últimamente. Es una historia sobre sacrificio, sobre la búsqueda implacable de un sueño y, lo más importante, sobre el precio que a veces pagamos por alcanzarlo. Vamos a hablar de algo que, aunque parezca lejano, nos toca a todos de cerca, el arrepentimiento y la salud que se va, y como una figura tan reconocida como Demet Özdemir ha compartido una faceta de su vida que nos hace reflexionar. ¿Alguna vez han sentido que para conseguir algo que realmente desean, tienen que dejar de lado algo fundamental? Bueno, prepárense porque hoy vamos a explorar precisamente eso. Y antes de que nos adentremos en esta fascinante conversación, si todavía no forman parte de esta comunidad, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan, es una actriz turca que ha conquistado corazones a nivel internacional. Su talento, su carisma y su belleza la han catapultado a la fama, convirtiéndola en un referente en el mundo del entretenimiento. La hemos visto brillar en producciones que han dado la vuelta al mundo, y es fácil admirarla desde la distancia, ver su éxito, su glamour, las alfombras rojas, los aplausos. Pero como suele suceder con las historias de éxito, detrás de cada logro hay un camino, a menudo pavimentado con esfuerzos, renuncias y, en algunos casos, con un costo personal que no siempre es visible. Y hoy quiero que hablemos de una declaración que hizo Demet, algo que, cuando lo escuché, me hizo detenerme y pensar profundamente: mi carrera me costó mi salud. Vaya frase, ¿verdad? Es contundente, directa y deja una puerta abierta a muchas preguntas. ¿Qué significa exactamente eso? ¿Qué aspectos de su salud se vieron afectados? ¿Fue algo físico, mental, emocional, o una combinación de todo? Piénsenlo por un momento. Vivimos en una sociedad que glorifica el éxito a cualquier precio. Desde muy jóvenes nos enseñan a perseguir nuestras metas con ahínco, a no rendirnos, a darlo todo por conseguir nuestros sueños. Y no hay nada de malo en ello, al contrario, la determinación y la pasión son cualidades admirables. Pero, ¿qué pasa cuando esa búsqueda nos lleva a descuidar lo más valioso que tenemos, nuestro bienestar? Demet Özdemir, siendo una figura pública y un ejemplo para muchas personas, al compartir esta experiencia, está abriendo un debate necesario. Está poniendo sobre la mesa la idea de que el éxito profesional, por muy deslumbrante que sea, no debería ser un camino que nos lleve a sacrificar nuestra salud. Imaginen la vida de un actor o actriz en ascenso. Las largas jornadas de rodaje, los horarios extenuantes que muchas veces implican trabajar de día y de noche, a veces bajo condiciones climáticas extremas. La presión constante por estar impecable, tanto física como mentalmente. Las exigencias de la industria, que a menudo dictan cómo deben lucir, qué dieta seguir, cómo comportarse. A esto se suma la falta de tiempo para uno mismo, para la familia, para los amigos, para simplemente descansar y recargar energías. Es un ciclo que puede ser agotador y que, si no se maneja con extremo cuidado, puede dejar secuelas profundas. La constante necesidad de estar a punto para las cámaras, de mantener una imagen pública idealizada, puede convertirse en una carga pesada. Las dietas restrictivas, los entrenamientos físicos intensos, las sesiones de maquillaje y peluquería interminables, todo ello suma a un desgaste diario que, a largo plazo, puede tener un impacto significativo en la salud. No es solo el trabajo en sí, sino todo el ecosistema que rodea a la fama, la constante evaluación externa y la presión por cumplir expectativas. Demet ha hablado de cómo, en su momento de mayor apogeo profesional, se encontraba en una situación en la que su cuerpo y su mente empezaron a darle señales de alarma. Quizás eran dolores de cabeza persistentes, fatiga crónica, problemas digestivos, o incluso episodios de ansiedad o agotamiento emocional. Son esas señales que nuestro cuerpo nos manda cuando está sobrecargado, cuando le estamos pidiendo más de lo que puede dar sin consecuencias. Y lo más peligroso es que en la vorágine de la carrera, uno tiende a ignorarlas, a pensar que son algo pasajero, que ya descansará después, que ya se ocupará de ello cuando tenga un momento de calma. Pero ese momento de calma a veces tarda mucho en llegar, o llega cuando el daño ya está hecho. El silencio del cuerpo, cuando se ignora, puede convertirse en un grito ensordecedor. Y en la industria del entretenimiento, donde la velocidad es clave y cada oportunidad cuenta, parar para escuchar esas señales a menudo se percibe como una debilidad, una pérdida de momentum. El AR.
Arrepentimiento del que habla Demet, creo yo, no es un arrepentimiento por haber elegido su carrera. Es, más bien, un arrepentimiento por no haber sabido priorizar su salud en el camino. Es la constatación de que si hubiera tenido más conciencia sobre el cuidado de su bienestar, tal vez su experiencia habría sido diferente, menos costosa. Es una lección aprendida, y una advertencia para todos nosotros. La salud no es un activo que podamos dar por sentado. Es la base sobre la que construimos todo lo demás en nuestra vida. Sin salud, el éxito profesional se vuelve hueco, la felicidad se desdibuja, y las conquistas pierden su brillo. La verdadera riqueza, al final, reside en la capacidad de disfrutar de la vida, y eso es imposible sin un mínimo de bienestar físico y mental. La frase de Demet nos invita a replantearnos esa ecuación tan extendida en nuestra cultura: éxito igual a sacrificio total. Pensemos en ejemplos concretos. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de deportistas de élite que, tras años de entrenamiento intensivo, sufren lesiones graves que terminan con sus carreras? ¿O de músicos que desarrollan problemas de audición por la exposición constante al ruido? Estos son casos extremos, pero la dinámica es la misma a menor escala en muchas profesiones. En el mundo del entretenimiento, donde la imagen y la resistencia son cruciales, la presión es aún mayor. La necesidad de mantenerse delgado, de tener energía para largas jornadas, de lidiar con el estrés de la exposición pública, todo ello puede pasar factura. Y no se trata solo de los efectos inmediatos, sino de cómo estas exigencias pueden agravar o desencadenar condiciones crónicas que afectan la calidad de vida a largo plazo. La piel que envejece prematuramente, los dolores articulares, el sistema inmunológico debilitado, son solo algunas de las consecuencias que pueden surgir de un desgaste prolongado. Y no se trata solo de lo físico. La salud mental es un aspecto fundamental que a menudo queda relegado en la búsqueda de metas profesionales. La ansiedad, el estrés, la depresión, el agotamiento emocional son realidades que muchas personas enfrentan en entornos de alta presión. La industria del entretenimiento, con su naturaleza efímera y competitiva, puede ser un caldo de cultivo para estos problemas. Sentirse constantemente evaluado, la incertidumbre de los contratos, la falta de privacidad, todo ello puede generar un desgaste emocional significativo. La sensación de no ser suficiente, de estar siempre bajo escrutinio, puede ser devastadora para la autoestima y el equilibrio emocional. La línea entre el personaje y la persona se difumina, y la presión por mantener una fachada puede ser insostenible. La confesión de Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos nosotros también sacrificando nuestra salud por nuestros objetivos? Quizás no estemos en la cima del estrellato, pero todos tenemos sueños y ambiciones. Y en la búsqueda de esos sueños, es fácil caer en la trampa de pensar que el descanso es un lujo, que la alimentación saludable es una opción, que el tiempo para el ejercicio o la relajación es tiempo perdido. Pero la verdad es que cuidar de nuestra salud es, en realidad, una inversión. Una inversión que nos permite tener la energía, la claridad mental y la resiliencia necesarias para alcanzar nuestras metas de forma sostenible y, sobre todo, disfrutar de ellas una vez que las hemos logrado. Pensar en la salud como un obstáculo en el camino al éxito es un error fundamental. Al contrario, una buena salud es el combustible que nos permite avanzar de manera efectiva y placentera. Un cuerpo y una mente sanos nos dotan de la capacidad de concentrarnos mejor, de tomar decisiones más acertadas, de ser más creativos y de tener la resistencia necesaria para superar los desafíos. El arrepentimiento es un sentimiento amargo, pero también puede ser un maestro muy valioso. Y la experiencia de Demet es un recordatorio poderoso de que no estamos solos en esta lucha. Muchas personas, en diferentes ámbitos, han pasado por situaciones similares. Lo importante es aprender de estas experiencias, tanto de las propias como de las ajenas. Es tomar conciencia de que nuestra salud es nuestra mayor riqueza y que no debemos permitir que nada ni nadie nos la arrebate. La lección que Demet comparte es un faro para aquellos que están inmersos en la vorágine de sus propias ambiciones. Nos enseña que el verdadero éxito no es solo alcanzar la meta, sino también el proceso de llegar a ella de una manera que no nos deje vacíos ni destrozados. ¿Qué podemos hacer entonces? Primero, escuchar a nuestro cuerpo. Es nuestro mejor aliado y nos envía señales constantes. Si sentimos fatiga, dolor, estrés, es hora de parar, de evaluar qué está pasando y de hacer los ajustes necesarios. Ignorar las señales de advertencia es como ignorar las luces rojas del tablero de un coche,
eventualmente, nos llevará a una avería mayor. Aprender a interpretar estas señales, a reconocer cuando nuestro cuerpo nos está pidiendo un respiro, es una habilidad fundamental para la autogestión. Segundo, establecer prioridades. El éxito profesional es importante, pero no debería ser el único pilar de nuestra vida. La familia, los amigos, el tiempo de ocio, el cuidado personal, son igual de importantes y contribuyen a nuestro bienestar general. La vida es multifacética, y un éxito desequilibrado rara vez es un éxito completo. Diversificar nuestras fuentes de satisfacción y validación nos protege de la sobrecarga y del agotamiento. Tercero, buscar apoyo. Hablar con amigos, familiares o incluso con profesionales de la salud mental o física puede ser de gran ayuda para sobrellevar los momentos difíciles y encontrar estrategias para cuidarnos mejor. No hay nada de malo en pedir ayuda, al contrario, es un signo de fortaleza y autoconciencia. Un terapeuta, un nutricionista, un entrenador personal, pueden ofrecernos herramientas y perspectivas valiosas. La historia de Demet Özdemir es un llamado a la conciencia. Es un recordatorio de que detrás de las luces y el glamour, hay seres humanos con sus propias batallas, sus propios sacrificios. Y nos enseña que a veces el mayor logro no es alcanzar la cima, sino el camino recorrido cuidándose a uno mismo. La industria del entretenimiento en particular, a menudo proyecta una imagen de perfección inalcanzable, y es crucial que figuras públicas como Demet compartan estas experiencias para humanizar el proceso y para mostrar que la vulnerabilidad es parte de la fortaleza. Al compartir su experiencia, Demet no solo aligera su propia carga, sino que también ofrece un espejo a muchas otras personas que atraviesan situaciones similares, permitiéndoles sentirse menos solas y más empoderadas para priorizar su propio bienestar. Nos demuestra que el cuesta en su frase se refiere no a un error de cálculo, sino a una consecuencia real y medible, y que el arrepentimiento nace de no haber valorado lo suficiente la moneda de cambio. Espero que esta conversación les haya parecido tan reveladora como a mí. Que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias vidas y sobre la importancia de priorizar su bienestar. No se trata de renunciar a los sueños, sino de perseguirlos de una manera más sabia, más sostenible, más humana. Se trata de entender que la salud no es un apéndice del éxito, sino su fundamento. Sin una salud sólida, nuestros logros se desmoronan, y la capacidad de disfrutar de ellos se desvanece. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez se han sentido identificados con esta idea de que la carrera les ha costado su salud? ¿Qué medidas toman para cuidar su bienestar en medio de sus propias aspiraciones? ¿Cuáles son esos sacrificios que han tenido que hacer y cómo se sienten al respecto? ¿Han experimentado el arrepentimiento por haber descuidado su salud en pos de un objetivo? Me intriga enormemente escuchar sus perspectivas y experiencias. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Sus historias son tan valiosas como cualquier noticia o análisis. Y si este vídeo les ha aportado algo valioso, les agradecería enormemente si le dan un me gusta. Compártanlo con aquellas personas a las que crean que les pueda ser útil esta reflexión. A veces una simple palabra de aliento o una perspectiva diferente puede ser el catalizador para un cambio positivo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido valioso y significativo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.